única cosa. Esta alquimia, pergeñada a mediados de los años 20, reactiva la función del poeta como agente social, como sujeto histórico, como intelectual comprometido con su época. El ensueño y la revolución, un solo sueño. Y la poesía ahí, como diosa dadora, como deidad absoluta, incuestionable. Esta función religiosa de la poesía ya estaba presente en Paz desde los años del colegio de San Ildefonso, donde había entablado amistad con José Bosch, un catalán anarquista que lo habría de iniciar en las lecturas de autores libertarios. Dice Paz en Itinerario, un libro prácticamente de memorias que publica en fines de los años 80. Dice Paz: la política no era nuestra única pasión. Tanto más nos atraían la literatura, las artes y la filosofía. Para mí y para unos pocos entre mis amigos, la poesía se convirtió, ya que no en una religión pública, en un culto esotérico oscilante entre las catacumbas y el sótano de los conspiradores. Yo no encontraba oposición entre la poesía y la revolución. Las dos eran facetas del mismo movimiento, dos alas de la misma pasión. Esta creencia me uniría más tarde a los surrealistas. Bien, hasta ahí la cita. La poesía entonces y la revolución devienen para Octavio Paz en culto religioso. La poesía como ocultismo, es decir, sabiduría cifrada, y como subversión y transmutación de la condición humana. Las catacumbas cristianas y los sótanos anarquistas parecen confluir en ese culto y en esa praxis de la poesía. Al igual que Novalis, Paz podría haber dicho: la poesía es la religión natural de la humanidad. Es comprensible en un joven educado en el pensamiento liberal de su abuelo y en el revolucionario de su padre, y que muy pronto abandonaría el catolicismo inculcado en su infancia. Es, a su vez, un condicionamiento histórico y una elección personal. El siglo XX fue el siglo de las revoluciones, desde la mexicana, pasando por la rusa, hasta la cubana y sus epifenómenos latinoamericanos. Paz analiza este hecho en conjunciones y disyunciones. Y nos dice en este libro: el cristianismo, en su ocaso, transfirió la misión tradicional de todas las religiones a los partidos revolucionarios. Ahora son ellos, no la gracia, no los sacramentos, los agentes de la transformación. Este desplazamiento coincide con otros en la esfera del arte y de la poesía. En el pasado, el fin primero y último del arte era la celebración o la condenación de la vida humana. A partir de los románticos alemanes y con mayor energía después de Rimbaud, la poesía se propone cambiar la vida. La revolución social y el arte revolucionario se convirtieron en empresas religiosas, o al menos que la antigüedad consideró siempre como la jurisdicción exclusiva de la religión. Aquí la cita de Paz de este libro, Conjunciones y Disyunciones. Veamos, esta transferencia misionera a la que se refería Paz en los años 70 del pasado siglo, evidentemente ya no existe. Los partidos revolucionarios y el mismo concepto de revolución han caído por su propio peso en el descrédito. ¿Será que hoy vivimos una contratransferencia y la religión retoma su ancestral visión transmutatoria? ¿El siglo XXI será religioso o no será, como sentenció Malraux? Creo que esas preguntas quedan en el aire. Pero bueno, en la época del surrealismo, la palabra revolución seguía teniendo todo su poder inmandatorio.
La palabra revolución y la palabra amor se conjugaban en un mismo eco que disolvía al viejo cristianismo con sus perversiones clericales y lo transmutaba en un nuevo cuerpo eucarístico llamado proletariado, con un nuevo profeta y guía espiritual llamado Marx. El surrealismo, en Octavio Paz, ya aparece en algunos relatos poéticos como El ramo azul y sobre todo con Mi vida con la ola de 1949, recogidos en el libro Libertad bajo palabra. También en muchos de los poemas en prosa de Águila o Sol, para decantarse y acrisolarse en la perfección rítmica y formal de Piedra de Sol, publicado en 1957. Uno de los poemas más extensos, junto con Blanco y Pasado en Claro, y para muchos, entre esos muchos me incluyo, el mejor dentro de la obra poética de Octavio Paz. Sin embargo, el surrealismo del mexicano carece de la ortodoxia de la llamada escritura automática. Paz es un poeta de la revelación consciente, de lo maravilloso luminoso del mundo material y circundante, un poeta de la luz y de la transparencia, no de la oscuridad y de los brumosos laberintos del inconsciente. Su romanticismo está más cerca del mediodía de Hölderlin que de la noche de Novalis. Su personal surrealismo desestima el gratuito dislate y el irreflexivo disloque del sentido. Paz abraza del surrealismo más su ética que su estética. Desconfía de una poesía que no esté dirigida por una inspiración pensante del autor. En ese sentido podemos entenderlo más cercano a Mallarmé, a Paul Valéry, incluso a Fernando Pessoa o al Huidobro creacionista, pero la fuerte personalidad de André Breton, su intolerancia, su dogmatismo y también su genialidad, por supuesto, subyugaron a Paz y de alguna manera marcaron muchas de sus actitudes proyectadas en la vida cultural de México. Pero detengámonos en Piedra de Sol, este gran poema, que se compone de 584 endecasílabos, sin contar los 6 últimos que se repiten al principio. Y Paz establece en nota aparte una serie de relaciones con la cuenca del ciclo venusino de los antiguos mexicanos y las asociaciones que los antiguos mediterráneos le daban a este planeta, como estrella de la mañana, es decir, Phosphorus, y como estrella de la tarde, Vésperus. Venus como, comillas, un nudo de imágenes y fuerzas ambivalentes. Y también, comillas, una manifestación de la ambigüedad esencial del universo. Así lo define el propio Paz. Venus, el amor, lo femenino, la mujer. ¿Cuál mujer? Todas. La muchacha que sale de las entrañas del colegio es todas las mujeres. Es el eterno femenino en una metamorfosis permanente. Es el mundo, la naturaleza y la naturalidad del mundo encarnando en mujer. Por eso su nombre puede ser Melusina, Laura, Isabel, Perséfona, María. No importa. Hadas, hechiceras o santas, todas son Venus en su ambigüedad divina. La mujer detiene la infeliz sucesión del tiempo, la pesarosa conciencia, la caída en la ineludible decrepitud y la muerte. El poeta se libra del tiempo al hechizarlo, y lo hechiza solo con la presencia. Pero la presencia debe ser nombrada, y así la nombra Octavio Paz. Cito parte de Piedra de Sol. Escritura de fuego sobre el jade,
grieta en la roca, reina de serpientes.